Sean ustedes bienvenidos a mi pueblo. Este es el pueblo de Elmer Niño, que es el pueblo de todos. Este es el pueblo trujillano, el pueblo de los saberes, de los santos, el pueblo con el cual me siento profundamente identificado y el pueblo al cual me dirijo de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde a través de esta señal, de la señal de Boconesa 107.3, señal sin frontera. También estamos en la tierra de la Semi y la Panila a través de la emisora comunitaria Minumbox 104.1 y por supuesto en el canal 22, el canal por suscripción de los Valles Altos Trujillanos. De tal manera que agradezco la sintonía. Vamos a entrar con algunos temas, no sin antes hacer mención a cosas muy puntuales. Recibo con mucho placer, con mucho agrado, una comunicación de nuestra amiga Joana Villegas de la Librería del Sur Boconó. Dice textualmente: ciudadano Elmer Niño, Boconó, 20 de junio. Reciba un saludo bolivariano y revolucionario. Es para nosotros un placer hacerle la más cordial invitación a participar en la 7ª Feria Internacional del Libro Filven 2011, capítulo Boconó, nuestro lema de este año dedicado al Bicentenario de la Independencia. En esta edición se homenajearán al periodista y redactor del Acta de la Independencia Juan Germán Rocío y al filólogo y humanista Andrés Bello. La obra de estos dos personajes es fundamental por lo que aportaron a la creación de la Primera República, la soberanía y la conformación de nuestro castellano. Cabe destacar que para esta celebración se estarán realizando diversas actividades culturales, donaciones de libros y revistas del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, expoventa de artesanía y de editoriales del Estado, entre otras actividades. Dichas actividades se estarán efectuando en las instalaciones del Museo Trapiche de los Clavos los días 25 y 26 de junio del presente año a partir de las 10 de la mañana. Su presencia y participación dará realce a este evento tan importante que se realizará en el municipio de Boconó y a nivel nacional también. Solicitamos muy respetuosamente su colaboración para que difunda estas actividades cuantas veces usted crea conveniente, ya que su programa cuenta con mucha audiencia en el colectivo Boconés. Sin más a que referirnos, queda de usted Joana Villegas. Con mucho gusto, sí. Gracias, Joana, por la comunicación. Vamos a invitar a todas las personas, todos los boconeses y boconesas, turistas, toda la gente de Carache, de las Mesitas, de todo este municipio, y los vecinos, los municipios cercanos de Campo Elías, que pueden venir al día 25 y 26, si mal no recuerdo, 25 y 26 debe ser jueves y viernes, ¿no, Willow? Debemos tener esa fecha para que la gente venga a las 10 de la mañana, vale la pena. También debo informar que a partir de hoy están un lote de mis libros en las librerías del sur. Quien quiera leer mi penúltimo libro, La Diplomacia del Camaleón, pues ya llegó un lote y lo tenemos consignados en esta bella librería del sur con nuestra amiga Joana Villegas, eficiente como siempre. Así que durante las horas administrativas, de martes a domingo, está abierta la librería del sur y pueden ir y adquirir, entre otros libros, mi libro La Diplomacia del Camaleón, mi penúltimo libro. Ya tengo otros que vienen en camino, uno por la editorial El Perro y la Rana, que me ha aprobado un libro, y el otro pues de otra editorial que está en lectura de los textos. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, debo informar también que en la troncal 007 hay varios derrumbes. Me están informando, acá me envían un mensaje y eso debo leerlo de una vez, puesto que es de interés colectivo, es de interés público. Hay bastantes derrumbes en la troncal 007. Tengan precaución los conductores. Mucho cuidado. Por cierto, que vi con esa sorpresa amarga que decía un funcionario del DINFRA que no hay los recursos por ahora para la troncal 007. Nosotros no entendemos cómo, teniendo nosotros tantos recursos del país, tanto petróleo, tantas reservas internacionales, tantos colchones llenos de dinero en Miraflores guardados para tantas utilidades de CanTV, tantas utilidades de las empresas del Estado, no tengamos recursos para una troncal tan importante para este Estado como es la troncal 007. Esperamos que esto se pueda resolver lo más pronto posible. Recibo un mensaje de buenas tardes, amigo Elmer, un saludo de parte de los entrenadores de la escuela de fútbol y de los 180 niños que integran esta escuela. Muchas gracias, yo soy solidario, incondicional
de esta delegación de fútbol, de esta escuela de fútbol menor Atléticos Boconó, porque fue una iniciativa totalmente bella, buena, humana, deportiva, realmente estimuladora. Vamos con los compromisos necesarios y al regresar seguiremos. Vamos a hablar de esta masacre que se produjo en la cárcel El Rodeo número 1, entre otros temas. Ya vuelvo. Decir que recibo un tríptico sobre la vida de Fabricio Ojeda. Mañana haremos un comentario más expedito, más extenso. Recibo de la alcaldía del municipio Boconó, de la Dirección de Cultura de nuestro amigo el Chipi, un tríptico que recuerda a este insigne boconés, insigne venezolano, insigne periodista, que asumió sus ideas de principio a fin y arriesgó la vida defendiendo sus ideas. Pocos hombres y pocas mujeres en la vida tienen el coraje de asumir los principios como parte de su vida. Recuerden que muchas personas han hecho de la demagogia, de la mentira, de la traición, del egoísmo, de la codicia, formas de actuar socialmente, contrariando los nobles principios de la dignidad, de la honestidad, de la sinceridad, de la solidaridad, del amor al prójimo, del desprendimiento. Fabricio Ojeda está en ese lote de grandes hombres, en ese lote de grandes seres humanos que hicieron posible demostrar que sí es verdad que la vida no vale nada cuando no hay principios, pero cuando tiene principios la vida se puede expresar y se puede arriesgar. Mañana haré un comentario sobre ese día fatídico de la muerte, del asesinato de Fabricio Ojeda. Igualmente, conjuntamente con la carta de la Librería del Sur de nuestra amiga Joana, recibo este hermoso libro, bello libro, son las cartas de Manuelita Sáenz Bolívar, las más hermosas cartas de amor entre Manuela y Simón, acompañadas de los diarios de Quito y Paita, así como de otros documentos. Bello libro, recomiendo su lectura. Vayan a la Librería del Sur, igualmente la revista Memorias de Venezuela, una revista extraordinaria del sistema masivo de revistas. Para quienes ven la vida de un solo lado, o ven el país de un solo lado, lo ven rojo rojito, o lo ven policromático en los lados de la oposición, debo decirles con la mayor honestidad, no con la objetividad absurda de ese periodismo que dice que hay que ser objetivo, no, hay que asumir posiciones. Yo creo que este sistema masivo de revistas del gobierno nacional es extraordinaria. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura y el Centro Nacional de Historia, cuando desarrollan estas revistas, o estas revistas El Arte de Leer, o las otras, La Roca, varias revistas que tienen ellos, están aportándole mucho a la cultura, y un cambio histórico, un cambio de paradigma no se da a través de hombres, ni de figuras, ni de discursos baratos, se da a través de la cultura, concientizar al pueblo, transmitir cultura, ideas, conceptos. No solo basta la palabra retórica, son los hechos. Cuando se transmite cultura y esa cultura se transforma en realidad, cuando uno es capaz de defender sus ideales en cualquier escenario, detrás de una reja o frente a una reja, en el púlpito de la iglesia o en la confesión con el hijo o en la conversación con el amigo, cuando uno tiene esa fuerza moral indetenible, imbatible e irreductible, en esa medida nosotros decimos que somos un pueblo culto. Por eso agradezco mucho este envío de material de Joana, igualmente una selección de poemas de Reinaldo Pérez-O, en cuyo nombre se está desarrollando actividades culturales muy interesantes. Bien, hay un hecho de singular importancia por lo trágico, por lo doloroso, que es el levantamiento, el alzamiento que se produjo en la cárcel El Rodeo, en el penal Rodeo 3. Se habla de forma genérica de 30 muertos, otros dicen que no, que la cifra supera los muertos.
Hay quien dice que todo comenzó por un lío, por una discusión entre los pranes del anexo y la torre. Los pranes, en el lenguaje delictual intracarcelario, es aquel delincuente que maneja, que tiene una estructura hecha dentro de la cárcel, tal cual como si fuera un general en jefe, tal cual como si fuera un hombre con galones, y él, su autoridad, su crueldad, su manera de ser, es la que determina quién muere y quién vive dentro de la cárcel. Hay un sistema intracarcelario cruel, inhumano, en donde se tiene que pagar por dormir en el piso, en donde se tiene que pagar si hay crema dental, se tiene que pagar por cualquier cosa. Es un negocio millonario. No estamos hablando de 5 bolívares, no estamos hablando de 10 bolívares, estamos hablando de 100.000 bolívares por estar 2 horas con su pareja en las visitas conyugales. Estamos hablando de que cada vez que tú requieres algo que no es normal, entre comillas, dentro de estas cárceles, tienes que cobrar. Mi experiencia pequeña, no quiero que sea larga, la que viví hace poco por esta trampa de la cual fui víctima, en el retén 10 de la policía en Trujillo, me pidieron dinero para poder disponer de mi celular, para poder llamar a mis familiares, a mis abogados y a la gente e informarles lo que me estaba sucediendo. Eso es expreso, eso es claro, pone al descubierto que lo que pasa dentro de nuestras cárceles es realmente grave, realmente inhumano. Estamos ante bandas organizadas dentro de las cárceles que negocian con los que están fuera de la cárcel, y hace recordar mucho, de alguna manera, aquella canción que dice: ¿quién es el prisionero? ¿El que está detrás de la reja o el que está cuidando al prisionero, al reo? En este caso, el que está detrás de la reja tiene autoridad, impone, negocia, perdió la libertad pero tiene la vida, y dentro de esa cárcel le llegan armas de fuego de alto calibre. Están la información extraoficial, la que no da el gobierno, pero que dan los periódicos nacionales y regionales, es la presencia de armas de alto calibre, de granadas, de cartuchos. ¿Cómo es posible que 2 jefes, 2 pranes, 2 jefes delincuentes dentro de la cárcel hayan armado a su pequeño ejército, y el gobierno con 5.000 paracaidistas, con 5.000 militares no ha podido entrar? Se dice que para preservar la vida, se dice que para no producir actos de violencia. Yo creo que lo que sí pone al descubierto este caso de los presos, este alzamiento y esta masacre que se produjo dentro del Rodeo 2, es única y simplemente la crisis, la podrida situación que tiene el sistema judicial venezolano. Hay un sistema judicial que retrasa las decisiones, hay un sistema judicial que no es expedito, que no es como dice la Constitución. Bien repetíamos nosotros el día viernes cuando entrevistaba al doctor Lorenzo Castellanos sobre la necesidad de un circuito judicial para los municipios Boconó y Campo Elías, cuando recordábamos el artículo 26 de la Constitución, cuando dice que el Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles. Esto es papel, estos son palabras, la realidad es otra. La realidad es que dentro de los tribunales, dentro de las cárceles, hay un sistema judicial controlado por mafias que están detrás de las rejas y mafias que están fuera de las rejas, que determinan quién va a ser presentado y quién no, quién va a ser trasladado y quién no, cuántos años pueden tener detrás de la prisión este o aquel. Hay una tríada entre el delincuente, el sistema judicial, y dentro del sistema judicial el Ministerio Público, que no hace las acciones correctas en el momento correcto, unos tribunales que tienen una manera de actuar que retrasa constantemente las penas. Hay procesados,
y hay condenados. Las cárceles están llenas de gente que están siendo procesadas 1 año, 2 años, 3 años y no les sale la sentencia. ¿Qué hacen con esos años allí entonces? ¿Quién los va a redimir? ¿Cómo van a hacer con esos años que perdieron dentro de las cárceles? Salen por un delito menor, por robarse una gallina, por empujar a alguien, por una pelea callejera, por una acusación falsa, como pude ver yo un muchacho que vino, pude ver con estos ojos que se comerán los gusanos, un muchacho que vino de Escuque y que nos encontramos en el retén 10 en la celda y me decía que él estaba allí por violencia contra la mujer porque le montaron también una infamia, y ese muchacho campesino tenía la cara perdida, los ojos perdidos del miedo por estar en ese sitio. Lo habían golpeado en el 6 CPC de la delegación de Trujillo. Entonces, Dios mío, es demasiado, es exageradamente demagógico cuando el gobierno dice que son 50 líderes negativos los que están provocando todo esto. No es cierto. Es que, ¿quién pasa esas armas a las celdas? ¿Quién pasa esa droga a la celda? ¿Por qué los prisioneros viven como unos animales, como si fueran unos seres perdidos, como si fueran cosas, objetos? Viven en condiciones miserables, en celdas hediondas, pestilentes. Yo lo vi en el retén de Boconó, lo vi en el retén 10 de Trujillo, que no tienen las condiciones mínimas para vivir dentro de una celda. Una cosa es que hayan cometido un error, una cosa es que se haya cometido una trampa, una cosa es que estén allí por X u otra razón, y otra muy distinta es que se les denigre, que se les violen sus derechos humanos. No logro entender, y es un anuncio peligroso para el país cuando las leyes, sobre todo nuestra Constitución, se está perdiendo en el aire, está colgando para ser exhibida pero no para ser ejecutada. Este alzamiento de más de 30 presos, que es la cifra que dice el gobierno, y uno por la experiencia sabe que las cifras del gobierno son la mitad cierta, la otra mitad por supuesto que es falsa. Igual cuando la oposición habla de la situación del gobierno y desconoce cosas buenas como esto que acabo de mencionar sobre el sistema masivo de revistas, sobre las editoriales, sobre la Barrio Adentro. Los gobiernos regularmente ocultan información y eso es violatorio de esta Constitución. Me llama mucho la atención que sobre esta crisis que estalló y que tiene en este momento en el limbo a miles de familias, tanto en el Rodeo 1 como en el Rodeo 2, no se haya destituido un funcionario del nivel de un ministro. Cuando en una cárcel se produce esto que estamos viviendo en Venezuela con estas 2 cárceles, sin obviar, sin pasar por alto la situación del resto de las cárceles y retenes, donde mucha gente entra inocente y salen convertidos cada uno de ellos en un delincuente o en una delincuenta más. Entonces es importante que se digan estas cosas, porque las cárceles no pueden ser un infierno como lo son hoy. Las cárceles enriquecen a quienes están manejando los sistemas judiciales. Las cárceles han hecho de gente inocente seres despreciables, de gente inocente seres que salen a la calle llenos de ira, de impotencia, de rabia, porque le han violado su cuerpo, le han violado sus derechos, le han violado su dignidad. Por eso creo que es importante que no se trataba solo del traslado de los 2.500 presos y que regresarán en 15 días. Esos son paños calientes. Son 11 años de gobierno y en 11 años de gobierno el tema carcelario es recurrente, permanente. Tenemos que ir hacia una sociedad de los derechos humanos, hacia una sociedad de la democracia en donde la Constitución se ejecute por encima de las diferencias políticas. No tenemos una Constitución para ser cuestionada, criticada o para ser violada. Tenemos una Constitución nacional que costó mucho el planteamiento, que costó mucho hacerla, pero que duele mucho cómo se está violando diariamente. Y en el caso carcelario eso es contundente. La violencia la provoca el propio sistema judicial. Vamos con los compromisos y seguimos en este espacio en mi pueblo, el pueblo de Elmer Niño. Ya vengo.
espacio, este es mi pueblo. Recibo varios mensajes de texto. Buenas, señor Elmer, felicitaciones por el Día del Padre, ya que usted habla con mucho orgullo de sus hijos. Dios lo bendiga, Nancy. Gracias Nancy por sí, yo hablo con mucho orgullo de mis hijos, me siento muy feliz de mis hijos. Tengo una llamada telefónica, a ver, ¿quién me está llamando? A ver, ¿aló? No, se cayó la llamada. ¿Aló? Sí, dígame. Aló. Sí, dígame. Buenas tardes, me Freddy González, secretario general de la Federación, miembro de la Comisión Universitaria de la JPSU del municipio de Conó. Es para dar unas informaciones y para darle las felicitaciones por su programa, que lo hemos visto que ha dado un buen desempeño, y bueno, de parte de los debates que también ha conformado dentro de las universidades, a través de sus temas y toda esta cuestión. La información que nosotros queremos dar es que hoy, el día de hoy, vamos a estar realizando la entrega de 200 lentes que a través de calidad de vida estudiantil del Ministerio de Poder para el Ministerio para el Poder Universitario, vamos a hacer respuesta y darle la cara al sector estudiantil de la extensión de Bocono de Tecnológico, con la respuesta de 200 lentes para que continúen a través de su preparación académica. Este es un regalo que se le está haciendo, que se pudo gestionar a través de la dirección que en ese momento Miguel Marín tenía en calidad de vida estudiantil como director. Ok, muchas gracias, hermano, gracias por y también para decirle a la comunidad estudiantil que estamos muy preocupados por la situación, a la juventud, por todo lo que está pasando en el país y por lo que está pasando también aquí en nuestro municipio de Bocono a través de la lluvia. Estamos de verdad desplegados en todas las comunidades. Anoche estuvimos hasta las 2 de la mañana en La Vega, preocupados por la situación natural que se está viviendo en nuestro municipio. Ok, muchas gracias por tu llamada, hermano, estamos completamente a la orden. Sigo con el tema aquí, bueno, lo que me llamaba Nancy aquí, que decía felicitaciones, y hablo con mucho orgullo de mis hijos. Yo creo que un padre, un verdadero padre, no solamente es aquel que es biológico, sino también el que está pendiente de sus hijos, independientemente que uno esté separado o no de la pareja. Los hijos son un tesoro, es lo más hermoso que uno puede tener, y yo de mis niños, de mis hijos ya mayores, uno ya otros menores, de mi niña, hermosa hija Sofía Isabel, muy orgulloso de mi hijo Fabricio, porque cuando se tiene un hijo, como diría el poeta Andrés Eloy Blanco, se tienen todos los hijos de la vida. Gracias Nancy por tu mensaje. Sigo con el tema porque me preocupa. Aquí decía alguien que también tengo un mensaje aquí, me dicen: señor Elmer, la culpa no es de los presos, es de quien le da el garrote. Bueno, la culpa no está solo de los presos. Yo creo que quien está libre y tiene la libertad, para utilizar un pleonasmo, de decidir la vida de otros que están presos, debiera ser eficiente, tal como lo dice la Constitución. Pero el asunto es que el que está detrás de la reja está a merced de funcionarios que, estando libres, se aprovechan de lo que le sucede, de la tragedia que le sucede a una persona. Toda persona que esté privada de libertad es una persona que está pasando por un mal realmente duro. Decía el doctor Cristóbal Mendoza, el primer presidente que tuvo Venezuela, que la pérdida de la libertad del procesado hace más obligatoria la defensa de sus derechos, porque ha perdido el principal de ellos, el derecho a la libertad. Y se le atribuye a Don Quijote cuando dijo que la libertad es el más precioso de los dones que los hombres hemos recibido, y el cautiverio es el mayor mal que puede venir a ellos. Entonces, ¿dónde está la responsabilidad de esta crisis carcelaria? En los presos que están atados de mano, que están simbólicamente, que están detrás de la reja, es una realidad, que están a merced de unos custodios penitenciarios que son los que trafican con el dolor del prisionero y con el dolor de los familiares. Hay cualquier cantidad de narraciones, no son 3 días que tengo en esta profesión, y durante los años que he vivido como periodista, una y otra vez he leído las denuncias del tráfico de armas, del tráfico de droga, del soborno, de la corrupción de los guardias nacionales, de la policía, de los custodios penitenciarios, en donde las víctimas, la presa que ellos quieren comerse permanentemente es el prisionero. Porque ¿cuánto no puede pagar una madre, una esposa, un hijo, un hermano, un padre por ver a su familiar? ¿Cuánto un verdadero amigo, cuando visita a otro que está prisionero, que es su amigo, cuánto paga? ¿Por qué pagar? Y hay que pagarle. ¿A quién se le paga? Al PRAN,
que es el jefe delincuente dentro de la cárcel. ¿A quién se le paga? Al policía, al guardia nacional, al custodio penitenciario. Esas bolsas, esos baldes de balas que fueron conseguidos en el Rodeo 2, ¿cómo la consiguieron los prisioneros? ¿La fabricaron ellos? ¿La sacaron debajo de la tierra? ¿Les cayó del cielo? No. Hubo un soborno a algún custodio penitenciario, hubo un soborno al Guardia Nacional, hubo un soborno al policía para que les permitieran tener armas, porque para defenderse dentro de las cárceles, tal como está estructurado el sistema carcelario nuestro, allí la vida no vale nada y la mezcla de delincuentes con diferentes delitos, en la misma celda, en el mismo retén, meten al violador con el ladrón, al ladrón con el asaltante, al asaltante con el homicida. Y hoy el sistema criminalístico ha estudiado la situación de los penados, de los delincuentes. Hay toda una teoría extraordinaria, científica, que se sustenta en la división de los procesados por delitos, en la división de los condenados. Es falso de toda falsedad que en las cárceles se produce una rehabilitación. Es falso. Muchos delincuentes salen de la cárcel en peores condiciones emocionales, en peores condiciones mentales, porque fueron sometidos a vejámenes de los propios presos, de los propios custodios, de la propia guardia. No puedo atender llamada ahorita. Willow, por favor, atiéndeme esta llamada. Entonces, el tema es muy importante y el caso escandaloso. Esto que estamos viviendo, ¿cuánto se dice? ¿Cuánto se plantea un sistema carcelario humanístico, un sistema carcelario justo? No es verdad. Los hechos están demostrando que no hay una política carcelaria efectiva. No se trata de cuestionar por cuestionar, son los hechos, caminar, vivir, ir al mercado principal, estar detenido, ir a una escuela, ir al hospital, ir a la notaría, ir al registro, ir al banco. Vayan a cualquier lugar y desen cuenta lo que está sucediendo en el país. Escuelas donde los suplentes no reciben el pago adecuado, escuelas donde los comedores escolares están paralizados, el programa de asistencia alimentaria, el PAE, está paralizado porque no le pagan a los proveedores, las madres procesadoras con retraso en los pagos. Dios mío, los hospitales donde se pierde, los insumos son llevados por la noche por manos oscuras, donde las enfermeras y los médicos buscan más el beneficio material personal que el beneficio colectivo del hospital, pacientes cuyos familiares se llevan insumos. Estamos ante una sociedad con valores perdidos. Por cierto, me están llamando sobre un mensaje de texto sobre los escombros de asbestos que no saben dónde están siendo enterrados. Y buena la llamada de Marbella, porque de la profesora Marbella, porque es una preocupación. Saben ustedes, para los que me están escuchando en Boconó, que en el sector del Barsalito se está haciendo el traslado, se están quitando los techos de asbesto que ya se ha demostrado que generan cáncer por unos techos que no son cancerígenos, pero lo que preocupa ahora es dónde van a parar esos residuos, si van a ser reutilizados, porque la miseria está a la vista. La señora Hilda, que constantemente me llama, preocupada por la cantidad de gente que está lanzando la basura en la quebrada Segovia. ¿Dónde está la autoridad? ¿Dónde está la alcaldía? ¿Dónde está la policía honesta? Sé que existen policías honestos, como sé que existen policías corruptos, bandas organizadas vestidas de azul, bandas organizadas con licencia para detener, para fiscales que no actúan con eficiencia y fiscales que actúan con mucha eficiencia. El mundo no es blanco y negro, no es rojo o antirrojo, no. Venezuela no es solamente un país de fascinerosos dentro de la administración pública. Hay gente buena, honesta, trabajadora dentro de la alcaldía, dentro de la gobernación, dentro de los ministerios, pero resulta que quienes toman decisiones no hacen todo lo que deben hacer para resolver los problemas. No importa quién gobierne, si es alto, bajo, negro, blanco, de este partido, de aquel partido. Lo que nos interesa a todos los ciudadanos y ciudadanas es que se haga la ley, que se cumpla con la Constitución. Se habla del derecho al trabajo y tenemos un desempleo. Allí está el drama de los buhoneros, eso que llaman eufemísticamente la economía informal, en donde están colocados allí en un trabajo para sobrevivir y ahí se les está cobrando un impuesto. ¿Dónde va a parar ese dinero?
en una burocracia municipal que se come todo lo que entra en recursos económicos a la alcaldía, se lo come la burocracia en un 90%. Entonces el asunto no es arrebatarle dinero, quitar dinero por la vía del impuesto municipal, lo que bien señalaban los transportistas, con los cuales estoy totalmente de acuerdo sobre ese tema del pago de impuestos, que no es que se niegue, sino cómo poder coadministrarlo, cómo participar en una junta que administre los millones de bolívares que la alcaldía quiere cobrarle a los transportistas, que es lógico que paguen porque están realizando una actividad mercantil. Aun cuando tiene un uso colectivo, es una actividad mercantil y privada. Recuerde que los transportistas no son funcionarios públicos, no tienen los beneficios que tiene un funcionario público, el seguro, los estatiques, son empresas privadas bajo una figura bien extraña llamada asociación civil que manejan mucho dinero, bastante dinero anualmente. Estamos hablando de una cifra que pasa de los 20.000 millones de bolívares. Es decir, estamos hablando de una gruesa cantidad de dinero que se maneja, pero el asunto, yo creo que lo más importante dentro de todo es tener conciencia que aquí hay responsables y que tenemos que cambiar. No se puede decretar una revolución, no se puede decretar la transformación del país como si fuera un acto mágico, como aquel mago llamado Mandrake que con la varita le hacía un cambio, iba y arreglaba la troncal 007, como me acaban de llamar de los Mapancha, donde me dicen que ya la propia comunidad ha colaborado para resolverlo. Entonces, tenemos que ver el país de otra manera, tenemos que ver nuestros municipios de esta manera, tenemos que ver nuestro pueblo de otra manera, tenemos que poseer una moral, una capacidad de comprender nuestra realidad para poder transformarla nosotros mismos. Nosotros que hemos escuchado muchas veces a la gente de Carache cómo se queja, cómo se ve sin autoridad, con capacidad para resolver los problemas, cómo denuncian permanentemente el matraqueo policial, el ejemplo que Burbusáy dio recientemente cuando rodeó el módulo policial porque se vio humillada por un grupo de policías que matraquearon y que tuvieron que pasar por la vergüenza, si es que la tuvieron o la tienen, de devolver el dinero que le habían sustraído ilegalmente a los campesinos. Estamos ante una realidad que no se cubre con donaciones del ente, que no se cubre con repartir comida, que no se cubre con regalar dinero, como lo que vi en estos días, que no se cubre formando consejos comunales, como que si los consejos comunales por sí solos se resolvieran, que por cierto me enviaron un mensaje del sector de Biznacá, mis amigos de Biznacá, que sentían mucha lástima de cómo un consejo comunal, el consejo comunal Paraca, que está con serios problemas internos. Vamos a trabajar en equipo. Si hay algún consejo comunal que funciona mal, es la comunidad. Tenemos que pasar de la sociedad de los mesías, de la cultura del Salvador, de la cultura de creer que Jesucristo nos va a resolver los problemas materiales. Jesucristo tiene una misión espiritual y dividió el mundo entre la bondad de un ser humano que entregó su cuerpo en nombre de Dios para salvar al hombre de sus pecados. Pero los problemas terrenales, los problemas del día a día los resolvemos nosotros. ¿Cómo lo resolvemos? ¿De qué manera podemos resolver los problemas de Boconó, de Carache, de las Mesitas, del Estado Trujillo? Participando, cediendo, yendo a las reuniones, buscando soluciones, enfrentándose a los burócratas, denunciando con nombre y apellido al funcionario que se robó el dinero, como pasó con el Consejo Comunal del Barsalito, donde un vecino, miembro del Consejo Comunal, no pudo justificar 95 millones de bolívares. Entonces, si no es la comunidad, si no somos nosotros los que podemos resolver los problemas, ¿quién lo va a resolver? El Chapulín Colorado no lo puede resolver, y perdónenme la jocosidad. Se trata de una cultura en donde todavía estamos atascados en buscar al diputado, en buscar al gobernador, en buscar al alcalde. Aquí me dicen para felicitar a Román Mejía por ser el mejor padre. Feliz día, bueno, feliz día el día de ayer a Mejía. Entonces yo quiero con estas reflexiones poner sobre la mesa, poner ante ustedes, ante sus oídos, frente a sus ojos, estos temas cotidianos que no se agotan. Hoy fue la cárcel del Rodeo, mañana puede ser la cárcel de Trujillo. Todos los dramas que se viven en el Rodeo 1 en el estado Miranda son los dramas que se viven en Sabaneta, en la cárcel nacional de Sabaneta, en el estado Zulia, en Maracaibo, en la cárcel de Santa Ana, en el estado Táchira, en Tocuyito. Estamos ante una situación deprimente. La acción del gobierno
siempre es de paños, de cubrir y de discurso, pero los hechos, ¿por qué estalló esta crisis? ¿Por qué hay 30 muertos? ¿Por qué ahí la gente está armada dentro de las cárceles? ¿Por qué no se castiga, no se sanciona al funcionario corrupto? No sancionar al funcionario corrupto es permitir que la corrupción y que el funcionario permanezcan impunes y se repitan y se clonen y se le pierda el respeto. Tenemos que pasar a la acción. Tengo aquí un mensaje, buenas, disculpe, pero lea los mensajes que le llegan. Algunos, yo no leo mensajes sin que se identifiquen. Yo dejo a la discreción. Yo no estoy obligado a leer los mensajes de aquellas personas que acusan a otros sin tener las pruebas en la mano. Así que mi querido radioescucha o televidente, con mucho gusto te leo tu mensaje, ponme tu nombre y tu apellido y diré quién es. Entonces, quiero de esta manera conversar con ustedes todos los días, porque desde esta trinchera yo creo en el país, yo creo en el Estado de Trujillo, creo en Boconó, en Carache, creo en los poderes creadores del pueblo, pero solo el pueblo puede salvarse. No es buscando al alcalde para que me resuelva los problemas de mi comunidad, es buscando a la comunidad para juntos ir a buscar los problemas. Estamos en el inicio, en la alborada del siglo XXI. Por Dios, que el final del siglo XXI nos consiga con un país más organizado. Esto no puede ser el país donde cada quien haga lo que le venga en gana. Me contaba una buena amiga el caso que vivió con un alto funcionario público en el estado de Trujillo, que fue llamado a la fiscalía y no le tomaron declaración aun cuando fue denunciado por violencia contra la mujer. Es que aquí la ley se aplica dependiendo de quién es el pendejo de aquí o de allá. Siempre el humilde, siempre el desvalido, siempre el burócrata que quiere imponerse por encima de todas las cosas, el burócrata que piensa que es eterno y que ese cargo es para servirse de él y no para servirle a la comunidad. Tenemos que crear una conciencia colectiva de servicio. Las cárceles no pueden ser un centro de enriquecimiento de unos funcionarios vestidos de verde oliva, vestidos de azul y blanco o vestidos de azul. No puede ser que los presos tengan que pagar por estar presos. No puede ser que los presos tengan que pagar cifras millonarias a unos funcionarios públicos para que le pasen un arma, para que le pasen una metralleta, un lanzagranada, bombas lacrimógenas. No puede ser que en esa cárcel lo que haya es un negocio podrido y donde el ser humano es tratado como un animal. Yo lo vi a pequeña escala. En este momento visito a un amigo que está detenido acá en Boconó por una impericia que tuvo en el uso de su arma de reglamento, y ahí está, debe estar 45 días, y ese es un proceso lento, una justicia lenta, una justicia que funciona más por el interés crematístico, el interés del dinero. No puede llamarse justicia. La rabia estalló en el Rodeo 1 por la cantidad de atropellos a los derechos humanos. ¿Qué vamos a decir? ¿Que eso es una verdad del gobierno anterior? Por Dios, son 11 años. Y no fue manejando un país pobre. Fue 11 años cuando se recibió el presupuesto con un barril petrolero de $7, pero hoy está en $100. Si sacáramos cuenta de la cantidad de recursos que ha manejado este gobierno, no se justifica que, teniendo un presidente con un discurso que siempre eleva el autoestima del venezolano, pero con una realidad que lo que hace es bajar el afecto, el cariño a la tierra que nos vio nacer, con una constitución que invoca el derecho humano como un principio sagrado, la justicia, la transformación, no puede ser. Yo no creo en una revolución de palabras, yo creo en el amor como hechos, yo creo en la gente que da sin pedir nada a cambio, yo creo en los cambios que se ven, no que se anuncian. No creo que a punta de vestirse de rojo se hace mejor un funcionario. ¿Cuántos rojitos llevan en la frente el sello de corruptos y de ineficientes? ¿Cuántos funcionarios no se han aprovechado del cargo de alto rango y de bajo rango del cargo para llevarse a su casa algunas cosas o para depositar en su cuenta personal cierta cantidad de millones de bolívares? Yo creo que el país tiene que ser visto, el Estado Trujillo y nuestros municipios tienen que ser analizados de otra manera, y tenemos, sobre todas las cosas, que pedirle
a Dios que nos dé luz, que nos dé fuerza moral para no perdernos en el camino y pedirles a las comunidades que son ustedes los que deciden, que el poder no está en Miraflores, ni está en el Palacio de los Cóndores, ni está en las alcaldías, ni en el Palacio de las Águilas, ni en ninguno de las sedes del gobierno administrativo. El verdadero gobierno debe ser para el pueblo, con el pueblo y del pueblo, como diría un estadista norteamericano. Sobre estos principios es que creo que todos los días debemos conversar, porque o cambiamos, si no la historia nos pondrá en el último rincón y realmente no vamos a parecer un pueblo, sino una cantidad de personas con una nacionalidad. Gracias por la sintonía, mañana estaremos otra vez con ustedes, hay un tema mañana obligado, que es el aniversario del asesinato del gran Fabricio Ojeda, extraordinario colega, un periodista. Mañana seguiremos con el tema del rodeo y por supuesto con los mensajes de texto que son enviados con nombre y apellido. Así que muchas gracias por haberme sintonizado. Recuerdo que ya en la librería del sur, en el Museo Trapiche de los Clavos, está mi libro, mi penúltimo libro, La diplomacia del camaleón. Me acaba de llegar un lote y de una vez lo coloqué pues en la librería, así que quien quiera ir allá a comprar mis libros, pues allí está nuestra siempre amiga Joana Villegas, quien coordina la librería del sur y el resto de los libros que son muy buenos. No tengo más, los espero entonces a esta misma hora, por esta misma señal, por este mismo dial, con mi pueblo, el pueblo de Elmer Niño. Hasta luego.